bajar un poquito más. Hemos estado aprendiendo del libro de Marcos y no sé ustedes, pero para mí ha sido de gran bendición para mi vida estar pasando domingo tras domingo viendo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos allá por febrero viendo el primer capítulo de Marcos y en esta tarde vamos a Marcos capítulo 7 y vamos a leer una porción del 31 al 37, Marcos capítulo 7 del 31 al 37, y ese va a ser el texto que vamos a estar viendo en esta tarde, Marcos capítulo 7 del 31 al 37, y lo voy a leer yo. Les voy a pedir que ustedes me sigan con su vista y terminada la lectura, voy a orar para comenzar con esta predicación. Marcos capítulo 7, del 31 al 37, lo voy a leer yo y me siguen con su vista. Dice la palabra de Dios así: Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, te doy las gracias porque podemos ver en este pasaje, una vez más, el corazón compasivo tuyo a través de tu Hijo Jesucristo, porque tu Hijo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y cuando vemos este corazón de Jesús, vemos tu propio corazón. Y rogamos, Padre, que este texto sea de gran bendición y desafío a nuestras vidas, y que podamos ver que sin lugar a dudas Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y lo pedimos en el nombre de Él, de nuestro Señor Jesús. Amén. Todos los milagros del Señor Jesucristo son extraordinarios. Todos. Pero hay algunos que tienen algunos elementos que los hacen un poquito diferentes a los otros milagros, como si fueran extraordinarios. Todos son extraordinarios, pero hay algunos que tienen ciertas particularidades que nos hacen ver y decir: mira, aquí hay algo diferente a lo que vemos en otros milagros que el Señor Jesucristo hace, y este es uno de ellos. Vale la pena mencionar que solamente Marcos es el único que nos narra este milagro en particular. Y lo hace porque cumple con un propósito muy específico en lo que Marcos está tratando de hacer en su evangelio. Entonces Marcos incluye un milagro que los demás evangelistas no. Y vamos a ver por qué lo incluye Marcos. Al igual que otros milagros, este nos apunta a la persona y a la obra de Jesucristo. Marcos, el evangelista, tiene como propósito demostrar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Y este episodio en la vida de Jesucristo lo demuestra de una manera especial. Vamos a ir viendo este pasaje. Ya he dividido el pasaje en 3 secciones. Y la primera le he puesto como título: una solicitud usual. Una solicitud usual. En el versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Marcos nos presenta un milagro que sucede en la región de Decápolis, que es una región predominantemente gentil.
Y esto, hermanos, es para enfatizar la obra de Jesucristo entre los gentiles, puesto que acabamos de ver el milagro que el Señor Jesucristo hizo a la mujer sirofenicia la semana pasada. Entonces Marcos incluye este milagro porque acabamos de ver a Jesucristo sanando a la hija de la mujer sirofenicia, y después tenemos al Señor Jesucristo en una región de Decápolis que es predominantemente gentil. Ahora, al revisar, y esto es interesante, al revisar la cronología con los demás evangelios, es evidente que pasó tiempo entre el milagro de la mujer sirofenicia, de la hija de la mujer sirofenicia, y este milagro. Pasa un poco de tiempo. Entonces, Marcos no está tratando de decírnoslo, en este caso cronológico, sino temático, por así decirlo. Entonces, él incluye dos cosas que tienen que ver con el Señor Jesucristo y con su ministerio a los gentiles. Recordemos que los evangelistas no están primariamente interesados en cronología. Normalmente pensamos eso, pero no todos los evangelistas son estrictamente cronológicos. Ellos tienen motivaciones doctrinales, hay cosas que quieren enseñar. Por ejemplo, el Evangelio según San Juan está diseñado alrededor de varios siete. Hay 7 señales, hay 7 veces que el Señor Jesucristo dice yo soy. Entonces hay maneras en las cuales los evangelistas arreglan los evangelios para presentar una enseñanza. Es por eso que algunos han llamado a los evangelios, en lugar de biografías, teografías, porque no son propiamente una biografía, o sea, son más como una teografía. Nos están enseñando la persona y la obra del Señor Jesucristo, específicamente con respecto a la manera en que Él hizo su obra de salvación. Y es por eso que los evangelios nos dicen un poco de su nacimiento, un poco de su niñez, y después hay un tiempo bastante grande de silencio. Si fuera una biografía normal, tendríamos mucha información ahí, pero no, se centra en los 3 años en los cuales nuestro Señor Jesucristo estuvo haciendo su ministerio de salvación. Marcos no nos dice por qué Jesucristo sale de Tiro, sube a Sidón, y esto está en la costa. Entonces estamos en la costa hacia el norte de Tiro, sube a Sidón y después baja hacia Decápolis. Entonces yo sé que la mayoría de nosotros no tenemos un mapa en la mente de cómo está todo esto aquí, pero si les pudiera tratar de pintar un poquito cómo está. Si aquí está el mar de Galilea y aquí está la región de Decápolis, acá está Tiro y acá está Sidón y Jerusalén acá abajo. Entonces de Tiro sube a Sidón y después baja a la región de Decápolis, y este es el mar de Galilea. Entonces aquí es el mar de Galilea donde el Señor Jesucristo normalmente está. Hacia el sur está Jerusalén. ¿Podemos asumir que Jesucristo estaba predicando el evangelio en estas regiones del norte también? Sin embargo, en estas regiones no hizo tantos milagros como en otros lugares. Y eso es lo que parece indicar un pasaje en Mateo cuando el Señor Jesucristo dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Eso está en Mateo 11, 21. Entonces el Señor Jesucristo está en esas regiones, está probablemente dando el evangelio como lo vimos en la porción pasada. El Señor Jesucristo está ministrando, pero de una manera un poquito más, no con tantos milagros quizá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primariamente Él está obrando hacia los israelitas. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, Decápolis quiere decir 10 ciudades, aunque ya para el tiempo del Señor Jesucristo hay más de 10 ciudades. Inicialmente eran 10 ciudades, Decápolis quiere decir 10 ciudades, eso es lo que quiere decir. Y parece ser que se habían fundado esas 10 ciudades, se le puso así esa región. Son varias ciudades y villas también. Era un territorio romano y había una mezcla de judíos y gentiles. Y ese territorio de Decápolis no lo vemos muchas veces en los evangelios, pero sí lo vimos en Marcos 5. Ahí es donde, ¿recuerdan el endemoniado gadareno? El endemoniado gadareno, la región de Gadara, era parte de Decápolis. Y si recuerdan, cuando estuvimos viendo sobre el endemoniado gadareno, al final él va y publica en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesucristo con él. Así que Marcos es uno de los evangelistas en donde se nos presenta el ministerio del Señor Jesucristo en Decápolis, este lugar
que primariamente no era judío, sino que primariamente era gentil. Versículo 32, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Como pasa con otros milagros, no sabemos el nombre de este hombre. Esto es relativamente común en los milagros del Señor Jesucristo. No siempre sabemos los nombres de las personas a las cuales el Señor Jesucristo ha ministrado. Algunos sí, como Jairo, que vimos hace poco también. Marcos el evangelista selecciona este milagro del cual ningún otro evangelista nos habla y lo hace con mucho propósito. Ahora, nos dice el evangelista primeramente que era sordo, y esta enfermedad de la sordera no estaba fuera de la soberanía de Dios. De hecho, en el libro de Éxodo, en el capítulo 4 y el versículo 11, les voy a leer, Dios le dice a Moisés esto: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Éxodo 4:11. Y en la ley del Antiguo Testamento, Dios se encargaba de que se mostrara misericordia al sordo. Por ejemplo, en Levítico 19:14 dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Y esta ley, la de Levítico 19:14, era una ley que se había establecido, era una ley de misericordia. Y Dios decía: tú no te puedes aprovechar de una persona que tiene esta discapacidad, en este caso. Tú no te puedes aprovechar del ciego porque no puede ver. Tú no te puedes aprovechar del sordo porque no te puede escuchar. Dice, más bien vas a tener temor de Dios. Teme a Dios. Y después en este pasaje en Levítico 19:14 dice, yo Jehová. O sea, esto está enraizado en el carácter de Dios. Porque Dios tiene un carácter de compasión. Dios tiene un carácter de bondad. En este pasaje en Marcos no solamente era sordo, sino también tartamudo. El hombre tenía algún tipo de enfermedad que le impedía el hablar bien, probablemente relacionada con la sordera, lo cual es común. Y la Biblia habla de hacer justicia al mudo, al que no puede defenderse con la boca. Proverbios 31:8 dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Entonces, la ley, y en este caso los proverbios, Dios muestra su corazón compasivo y decía, si una persona no puede ver, si una persona no puede escuchar, si una persona no puede hablar, abre tu boca por ellos. Demuéstrales amor. Y entonces estos hombres que le traen a este hombre sordo y tartamudo, le ruegan a Jesús que ponga su mano encima, que ya hemos visto antes que esta es una señal visible, es como le están diciendo, sánalo, ten misericordia de él. Esta es una solicitud usual. Seguramente Cristo estaba acostumbrado ya a que le trajeran a personas para ser sanadas. Y sin embargo, como vamos a ver ahorita, el Señor Jesucristo toma a esta persona individual, no es uno más, es alguien al cual el Señor Jesucristo va a mostrar compasión. Y hemos visto en este Evangelio de Marcos que nuestro Señor Jesús tiene misericordia de aquellos que son rechazados por la sociedad. Y vemos aquí un hombre que no tenía esperanza alguna de ser sanado, ni siquiera por la medicina. Hemos visto nosotros videos que se han hecho virales. ¿Han visto esos videos virales de alguna persona que no puede escuchar y finalmente le ponen un dispositivo y escucha por primera vez la voz de su mamá y las reacciones y todo el mundo ve esos videos? O una persona que no puede ver bien y finalmente le hacen una operación o le ponen unos lentes y finalmente puede ver. Y nosotros, aunque no conocemos a esas personas, nos regocijamos porque sabemos cómo debe ser. No podemos entender por completo, pero quizá nos imaginamos por lo que están pasando. Y cuando vemos que de alguna manera ya no están en esa situación, nos regocijamos. Y algunos hasta nos dan hasta ganas de llorar, ¿verdad? Vemos el video y te tiembla un poquito el labio, ¿verdad? Porque dices, esto es algo bueno, esto es algo bonito, gracias a Dios por ello. El día de hoy la sordera sigue siendo una enfermedad difícil de tratar.
Y nuestro Señor Jesucristo no lo echa fuera, no dice esto es demasiado para mí, yo no puedo con algo así. No, todo lo contrario, lo toma aparte. Y de la misma manera, nosotros como cristianos debemos de mirar a nuestro alrededor y ver por los hermanos y ver por aquellos que estén padeciendo. Si bien la solicitud de sanar a este hombre era usual, era algo que hemos visto en los evangelios, lo que sigue no tiene nada de usual. Y como segundo punto vamos a ver un milagro inusual, un milagro inusual. Y en el versículo 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Cristo toma el milagro, algo que la gente considera imposible, e inmediatamente lo ven como algo político y lo quieren hacer rey, lo quieren hacer Mesías. Y hermanos, no me gusta a mí cuando tomamos las cosas del evangelio y inmediatamente lo queremos hacer algo político y queremos mezclar la política con las escrituras. Con las escrituras el evangelio es una cosa. Y el Señor Jesucristo tenía mucho cuidado con esto porque no quería ser malentendido de Él como primariamente alguien que hace milagros, alguien que nos va a quitar el yugo de Roma. No, Jesucristo está primariamente pensando en el corazón de las personas. Y cuando no veían eso, el Señor Jesucristo, ¿qué hacía? Se alejaba, lo hemos visto. Y de hecho en el Evangelio de Marcos vamos a ver que cada vez hay un enfoque más privado, donde el Señor Jesucristo, mientras va avanzando el Evangelio, vamos a ver que se empieza a enfocar en sus discípulos, en sus apóstoles. Y entonces Jesús en este pasaje hace algo que nos toma por sorpresa. Metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y nos parece algo un poco antihigiénico. Probablemente la gente a su alrededor también se sorprendió al ver esto y estuve tratando de investigar y lo que alcancé a leer es que probablemente a la gente alrededor del Señor Jesucristo hubiera tenido la misma expresión que nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? No era algo que dijeran, bueno, sí es común eso, ok, metió los dedos en las orejas, escupió, normal. No era algo normal. La gente probablemente también se sorprendió un poco y de hecho no es la única vez que el Señor Jesucristo lo hace. En Marcos 8:23 no lo hemos visto, pero en Marcos 8:23 tenemos algo similar. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y no me voy a adelantar porque esto lo vamos a ver en su tiempo. Pero hay otro pasaje en Juan 9:6, vamos ahí, por favor. En Juan capítulo 9 y el versículo 6. Juan 9:6 dice así: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Este es el hombre que después va al estanque de Siloé. Hoy en día le damos todavía propiedades curativas a la saliva, ¿o no? ¿Verdad? Nos cortamos y ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Verdad? Nos empezamos a chupar la herida. Ahora, Jesucristo no lo está haciendo porque su saliva tenga propiedades curativas. No creo que eso es lo que está tratando de decir. La realidad es que si somos bien sinceros, el Evangelio no nos dice exactamente por qué Jesucristo hace esto. Sin embargo, lo más probable es que en el caso de los ciegos que no podían verlo y del sordo tartamudo que no podía escucharlo, Jesucristo hace algo táctil para que las personas no tengan duda que el milagro viene de Él. Y llama la atención que el Señor Jesucristo con estas personas, con el ciego, con el sordo, con el tartamudo, los toca. Y el Señor Jesucristo no siempre hace esto, pero cuando lo hace tiene un propósito. Entonces lo hace más por ellos que porque tenga necesariamente su saliva, por así decirlo, propiedades curativas, ¿no? De hecho, con la hija de la mujer sirofenicia, ¿cómo hace Jesucristo el milagro? A larga distancia, ¿verdad? Simplemente lo dice y sucede.
Entonces el Señor Jesucristo podía hacer esto también aquí. Entonces más bien el Señor Jesucristo es como que muchas veces lo que el Señor Jesucristo hace es que lo hace para nosotros, para que esa persona pudiera sentir al Señor Jesucristo y supiera que esta es la obra de Él y de nadie más. Además de eso, que es algo que pensamos, porque ya les dije que la Biblia no dice exactamente qué, no debemos, creo yo, ir más allá, simplemente decir, ok, así nos lo muestran las Escrituras y creemos que probablemente sea por esto. Además de eso, el Señor sabe y no sabemos nosotros todo el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora ya vimos algunos pasajes en el Antiguo Testamento sobre sordos y mudos. Sin embargo, hay un pasaje que es clave para entender este milagro y está en Isaías 35, vamos ahí. Isaías 35 del 5 al 6. En Isaías 35 del 5 al 6 es un pasaje indispensable para entender este milagro. Isaías 35 del 5 al 6. Dice así el profeta, dice así la palabra de Dios: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hermanos, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, pero los evangelistas muchas veces usan una traducción del Antiguo Testamento al griego que se le llama la Septuaginta. El Nuevo Testamento está escrito en griego y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero hay una traducción muy antigua del Antiguo Testamento de hebreo a griego y los evangelistas muchas veces usan esa traducción que se le llama la Septuaginta. Bueno, este pasaje de Isaías que acabamos de leer, en esta versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, aparece la palabra sordo, que la vimos ahorita, pero aparece una palabra muy específica que solamente aparece esa vez en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento, solamente en este pasaje se usa esa palabra específica para sordo. Y Marcos es exactamente la palabra que usa y en ningún otro lugar de todo el Nuevo Testamento se usa. Quiere decir que en toda la Biblia, esta palabra para sordo solo se usa en este pasaje de Isaías y en este pasaje de Marcos, solamente. Es muy evidente que Marcos nos quiere apuntar a ese pasaje. ¿Por qué? ¿Por qué este pasaje? Porque este pasaje anticipa la obra del Mesías en la tierra. Este pasaje, cuando dice en el 35, el 5 al 6, que los ojos de los ciegos serán abiertos, está en el contexto del ministerio del Mesías. Este pasaje en Isaías 35 profetiza la obra del Mesías estando en la tierra y en el reino futuro. Está profetizando que el Mesías traería esto, que el Mesías sería capaz de abrir ojos, de abrir los oídos. Dice, el cojo saltará, cantará la lengua del mudo. Entonces el profeta Isaías está diciendo, viene el Mesías. Y el Mesías va a poder hacer estas cosas. Y no solamente viene el Mesías y va a inaugurar esto, pero sabemos nosotros que viene un tiempo, el tiempo del reino de Dios en el futuro, en donde esto será una realidad para todos. No habrá más enfermedad, no habrá más llanto, no habrá más dolor, y esto tendrá un cumplimiento completo. Pero cuando el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, estuvo aquí en la tierra e inauguró ese reino de Dios, Él estaba cumpliendo con estas profecías. Y escogí esta de Isaías 35, el 5 al 6, porque está muy específica, pero no es la única. Hay otros pasajes en Isaías, sobre todo en Isaías, en donde se dice, el ministerio del Mesías será un ministerio en donde los ciegos podrán ver, en donde los sordos podrán escuchar, en donde los mudos podrán hablar. El Mesías lo va a hacer. Y era una manera de que el profeta dice, cuando vean esto, sepan que el Mesías ha llegado.
Cuando vean esto, sepan que el Mesías ha llegado. En toda la Biblia no pude encontrar un solo profeta que hiciera este milagro de dar, de proveer este milagro a una persona que fuera tartamuda y que fuera sorda. Eso es algo específicamente que el Señor Jesucristo hizo. Entonces, ese es un pasaje que lo leemos rápido y a lo mejor le damos una lectura y no nos damos cuenta de lo que Marcos está tratando de decirnos. Marcos está tratando de decirnos, este es el Mesías prometido y está haciendo un milagro específico que fue profetizado en el Antiguo Testamento que nadie más podía hacer, y Jesucristo lo hace. Continúa el texto 34 y 35, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Cristo levanta los ojos y gime. El gemir expresa un sentimiento profundo. Para el Señor Jesucristo, este no es un hombre más. Cuando vemos la palabra gemir en otros pasajes del Antiguo Testamento, expresan algo que viene desde la profundidad de nuestro ser. Un gemir es algo que viene desde adentro. Definitivamente el Señor Jesucristo indudablemente ve a este hombre y sabe por lo que está pasando. Ese no es un milagro más. El Señor Jesucristo no hace milagros, hermanos, como si fuera una línea de producción. Viene uno, viene otro, viene otro. No, el Señor Jesucristo ve a ellos como personas y les dice esta palabra aramea, efata, que quiere decir sea abierto, y nos lo traduce Marcos. Está interesante, ¿verdad? Porque es aramea y Marcos lo traduce a griego y nosotros lo tenemos en español. O sea, ya tenemos ahí tres diferentes idiomas. Y sea abierto, esta palabra sea abierto se usa para abrir los ojos, que se abran los ojos, Lucas 24, abrir las escrituras, abrir el entendimiento, abrir los cielos, allá en Hechos 7, abrir el corazón en Hechos 16. Lucas particularmente le gusta usar esta palabra, de abrir los ojos, las escrituras, el entendimiento, los cielos, el corazón. Y no solamente Jesús toca al hombre, sino que también habla, de manera que no hay lugar para duda. Jesucristo es quien está haciendo este milagro. El milagro sucede al momento y el hombre se aprovecha de la situación para comenzar a hablar, por supuesto. Y solo podemos imaginarnos la sorpresa del hombre y de aquellos a su alrededor. Nunca habían visto algo así. Y yo trato de imaginarme cómo habrá sido tantos milagros que hizo el Señor Jesucristo y las reacciones de la gente y los brincos y los abrazos y los gloria a Dios y eso ha de haber sido algo increíble de ver. Y cuando el Señor Jesucristo, queridos hermanos, hace este milagro, Él está diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento, yo soy, dice Jesús. Porque recuerden, hermanos, que en el tiempo del Señor Jesucristo había muchos charlatanes. Había personas que decían ser algo y estaban engañando a la gente, porque es muy fácil engañar a la gente. Hace poquito salió un video que también se hizo viral, de a un niño que le hicieron creer que había desaparecido. No sé quién lo vio, pero le hicieron así y el niño pensó que verdaderamente lo habían desaparecido porque todos estaban dentro de la broma. Entonces todos fingieron, que ¿dónde está? Y el pobre niño estaba ahí asustado y finalmente le dijeron que era una broma. Y me hizo pensar en lo fácil que podemos ser engañados. Fácilmente, porque eso mismo se lo hicieron a adultos y también pensaron que habían desaparecido. Y uno piensa, un adulto no se cree eso. Pero si todas las situaciones están bien hechas y todo está bien coreografiado, muchos de nosotros creo que también hubiéramos pensado lo mismo. Es muy fácil engañar a una persona y siempre me ha fascinado a mí eso. Trataban de estafar a una persona con la famosa de la cartera, ¿verdad?
estafa de una manera que si eras honesto o deshonesto, como quiera caías. Está totalmente bien diseñada. Si la persona es moral, va a caer. Y si la persona no es nada moral y dice, sí, aquí yo me quedo con la cartera, va a caer. Y al final te quitaban tu dinero. ¿Por qué? Porque aunque nosotros digamos, yo nunca caería en algo así, si alguien es un experto, puede hacernos caer, nos puede engañar. Y en el tiempo del Señor Jesucristo había engañadores llenos de charlatanes. Y este pasaje tiene como propósito demostrar que Jesús es quien dijo ser. Que Jesús verdaderamente es el Mesías. Que Jesucristo verdaderamente hacía estos milagros. Y que no era un charlatán, sino era el Hijo de Dios. Ahora, ¿recuerdan cómo empezó Marcos? Marcos 1:1. Vamos ahí para que lo recuerden. ¿Cuál es el propósito de Marcos? ¿Qué nos quiere decir Marcos de Jesús? Marcos 1:1. ¿Qué dice? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué nos quiere demostrar Marcos? Que Jesucristo, que se guarde este milagro en secreto. Y antes ya hemos hablado un poquito de las razones prácticas para esto. Es decir, ¿por qué Jesucristo pedía esto? Bueno, divulgar los milagros de Jesucristo resultaban a veces en una dificultad para él. Le era más difícil entrar a aldeas, o peor aún, se juntaba mucha gente que quería milagros, pero no quería su palabra. Entonces a veces el Señor Jesucristo pide, no lo digan, ya lo vieron, ya lo experimentaron, eso es suficiente. El resultado es esperado, ¿no? La gente hace exactamente lo contrario, lo hemos visto ya varias veces. Versículo 37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Entonces nos dice que más les mandaba y tanto más y más lo divulgaban y le empezaban a decir a las demás personas y decían, bien lo ha dicho todo, la obra del Señor Jesucristo causó una gran maravilla en esta región. Y nos quedamos con algunas dudas, ¿no? Yo me pregunto, ¿habrá estado por ahí el ex endemoniado gadareno? ¿Habría él dicho, miren, él es del que les hablé? No sabemos, las escrituras no nos dicen. Sabremos esto hasta que podamos preguntar, ¿verdad? Cuando estemos con el Señor. Quizá algunos ya habían escuchado antes del endemoniado, pero ahora lo veían con sus propios ojos. Por lo menos ahí está Jesús y ahí lo están viendo. Y la conclusión es, bien lo ha hecho todo. Cristo lo había hecho todo bien. Era intachable. Si contamos los milagros en los 4 evangelios, si contamos todos los milagros que ha hecho el Señor Jesucristo, ese es el milagro número 23. Ahora es difícil contar los milagros porque hay una sección en Marcos en donde dice que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Pero si contamos las veces que se nos cuenta que el Señor Jesucristo hizo milagros, pero en todos los 4 evangelios, este es el milagro número 23. Y si contamos solo los de Marcos, este es el milagro número 13. Jesucristo lo había hecho todo y lo había hecho todo bien. Y cuando veo esto, pienso en que Jesús es el único perfecto. Jesucristo es el único del cual esto sí aplica. Lo ha hecho todo bien. Es el único que es totalmente diferente a cualquier personaje en la historia. Esto no se puede decir de ningún otro personaje en la historia.
que haya sido completamente intachable. Ninguno de los grandes pensadores de nuestro planeta, si contamos todos los años, de nadie se puede decir esto. Y pudiéramos pensar en los grandes filósofos, o podemos pensar en los grandes conquistadores, reyes, las personas que mueven a mucha gente, y nadie puede decir, todo lo he hecho bien, pero Jesús sí. Este es Jesús, el Señor del universo, que quiere ser el Señor de tu vida y de mi vida. Y cuando el Señor Jesucristo hace este milagro, un milagro imposible, un milagro nunca antes visto, un milagro que cumple una profecía, varias profecías del Antiguo Testamento. Jesús lo ha hecho todo bien, no con pero las cosas salen mal, porque los humanos fallamos, las instituciones fallan, no somos perfectos. Pero Jesucristo lo ha hecho todo bien, y es este Jesús el que dice, yo quiero ser parte de tu vida, yo quiero entrar a tu vida y moldearte de adentro hacia afuera. ¿Confiaremos en aquel que lo ha hecho todo bien? ¿Abriremos nuestro corazón a Jesús? Alguien como Jesús, que se preocupaba por los enfermos, que enfrentaba a los religiosos, que enseñó una ética sublime. Alguien pudiera decir, bueno, es que fue un gran maestro, pero los evangelios enseñan que Jesús fue mucho más que eso, mucho más que un gran maestro. Es el Mesías, es Dios hecho carne, es el Salvador del mundo. Y quisiera, hermanos y amigos, que cuando leemos este pasaje y vemos esta conclusión de personas que alcanzaron de alguna manera a decir algo cierto, bien lo ha hecho todo, que nosotros digamos, es este el Jesús que habita dentro de mí, es este el Jesucristo que me ha salvado. Yo quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos en esta noche meditar delante del Señor, y si Jesucristo aún no es el Señor de tu vida, Jesús es el Señor del universo. Abre tu vida a Jesucristo. Las Sagradas Escrituras nos dicen cómo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo nuestra fe en Jesucristo. Y si usted es creyente, si usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, que este pasaje nos ayude a inclinarnos en adoración y decir, este es mi Señor. Este es el Jesús en el que yo creo. Jesús que hace milagros, Jesús que cumplió con su misión, Jesucristo que murió en la cruz, y cuando yo creo en Él, mis pecados son perdonados y su justicia es puesta sobre mí, y ahora yo puedo vivir una vida de perdón, completamente justificado, no por mis obras, sino por las obras de Cristo. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Padre Celestial, te damos las gracias por tu Hijo Jesús, que en este pasaje se muestra una vez más poderoso sobre la enfermedad. Y anhelamos ese día, Señor, en donde toda enfermedad sea erradicada, cuando tu reino venga. Y Padre, espiritualmente, gracias porque tu reino ya está aquí, y porque podemos ser parte de este reino, y porque podemos entrar a este reino a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y quisiera pedir por cada una de las personas aquí, si hay alguien que aún no ha dado su vida a Jesucristo, que pueda entregarle el corazón por completo. Y si alguien aquí ya lo ha hecho, que podamos ver este pasaje
Y de la misma manera que lo hizo el Señor Jesucristo, decir, elevar los ojos al cielo, pero nosotros decir, gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que tú haces en nuestra vida. Gracias por ser quien dices ser. Gracias por llevar nuestro pecado. Gracias por llevar nuestras enfermedades. Gracias porque tú vas a erradicar todo dolor, toda angustia. Todo será hecho nuevo. Inclusive este cuerpo será renovado, glorificado a la imagen del cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo para poder vivir la eternidad junto con Él. Pedimos, Padre, que esta palabra entre en nuestro corazón y toque las fibras de nuestra alma para que podamos meditar y dar gracias y adorarte por ser nuestro Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.